y viva también la literatura, y viva la literatura colombiana. Miren, esta novela es una novela nueva que tiene un nombre precioso que se llama Los dormidos y los muertos, y es una novela de Gustavo López. Está recién salidita del horno, como me gusta, así como el pan, huele rico, y aquí está Gustavo para hablar con nosotros. Gustavo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Mauricio, muy amable, muy gentil por tus palabras y por la invitación. Es una novela que recorre uno de los momentos que en Colombia queremos olvidar como tantos. Nos gustaría ya no volver a hablar del narcotráfico, nos gustaría no volver a hablar de los últimos épocas con las FARC, nos gustaría no volver a hablar de la violencia. Y de esa sí que la enterramos, ¿no? La época de la violencia, me refiero en los 40, ¿no? Y esta novela recoge eso. Sí, hay una intención clara al escribir esta novela, y es precisamente que no se olvide. Los que escribimos, los que ficcionamos, somos memoriosos, somos cronistas de esta sociedad. Y a mí me parece que esa violencia, la violencia de los años 50, la violencia liberal conservadora, no se puede olvidar, porque somos guerras recicladas, somos violencias que van y vienen. Y la violencia que hoy vivimos es un coletazo, si se quiere, de esa violencia que vivieron nuestros padres, que de cierta manera hemos vivido en Colombia desde los principios de los tiempos. Uno de los protagonistas de esta novela es Laureano Gómez, ¿no? El hijo de Laureano Gómez, Álvaro Gómez Hurtado, decía que en Colombia todavía teníamos la desgracia de no haber resuelto un problema que venía desde los españoles, desde nuestro ser campesino, nuestro ser indígena y nuestro ser europeo, ¿no? Entonces esas contradicciones, y hoy se han metido muchísimas más, todavía no están resueltas. Lo mismo pasa acá. Esto va en una novela que va entre una novela de ciudad, ¿no?, y una novela de campo, entre una novela de violencia de ciudad y la violencia de campo. Eso está muy claro en la historia de toda una familia, ¿no? Sí, muy cierto, muy interesante tu perspectiva, precisamente porque de eso se trata la novela. La novela comienza el día en que muere Laureano Gómez, el 13 de julio de 1965. Y comienza así: Laureano Eleuterio Gómez, el 56º presidente de la República de Colombia, tuvo bien morirse de muerte natural la tarde del 13 de julio de 1965. Y prácticamente hay un final de la historia cuando muere Camilo Torres en febrero de 1966. Camilo Torres y son los dos protagonistas, ¿no? Exactamente. Un liberal, pero de épocas distintas además. Sí, pero la diferencia entre la muerte del uno y la muerte del otro son 6 meses. Fusilado. El uno pues muere de muerte natural, y el otro muere en Patio Cemento, Santander, en un enfrentamiento, en su primer enfrentamiento con el ejército Fusilado, de Colombia. No, sí, exacto. Entonces eso es una cierta paradoja. Entre estos dos personajes tan disímiles se inscribe o se escribe prácticamente parte de nuestra dramática y violenta historia. Y los dos personajes vivieron y se conocieron en el mismo periodo de tiempo, pero el uno tenía 75 años al morir y el otro tenía 38 escasos años al morir. Y fue el sacrificio de una generación, la generación que desafió el Frente Nacional, que desafió el estado de sitio, pero que no pudo resolver esas contradicciones que tú estás mencionando. Somos frutos de nuestras propias contradicciones no resueltas. En un momento, además, bueno, usted de Aranzazu, como nuestro Manolito, dos grandes exponentes de Aranzazu, pero, digamos, esto está en ese eje cafetero, en todo ese eje cafetero, en esa ciudad Manizales, que ha tenido una influencia tan fuerte de una manera española de mirar el catolicismo, ese lenguaje greco-caldense, greco-quimbaya. Mientras tanto, la modernidad que va avanzando. Y todo eso está ahí en esa dicotomía, en estas, siempre son, ¿qué? 480 páginas. 480 páginas. Pero ¿no? hay una cosa muy interesante, y vuelvo retomo lo que usted decía, Mauricio.
la violencia, la novela de la violencia, Sí. la novela de esa violencia con mayúsculas, la de los años 40 y la de los 50, siempre se escribió desde la perspectiva rural. Yo la quise escribir desde la perspectiva de la provincia, de una ciudad rezandera, goda, conservadora como Manizales, pero que apenas le llegaban los ecos de esa violencia, de ese campo desangrado que había, pero además los ecos de esa lucha por el poder que había entre las élites. Y eso es lo que yo intento significar en la novela, porque ahí está Laureano con toda su historia, Mariano Ospina Pérez, ahí está Guillermo León Valencia y su vida un tanto licenciosa como presidente de Colombia del 62 al 66, Pero, los odios y los amores que se ejercieron. Pero con una diferencia, es decir, con unas diferencias importantes seguramente, pero la esencia está igual. Unas ciudades que toda la vida le han dado espalda al conflicto y que en el campo, y que el campo, bueno, en principio llegaron ecos, ahora nos llegan mucho más que ecos, son unos desplazamientos, unos dolores que estamos viviendo aquí en la ciudad, de un conflicto al que siempre le hemos dado la espalda. Aquí hay la historia de una familia, ¿no?, que muestra cómo no puede ser impermeable el crecimiento de nuestra sociedad colombiana a la vida de la violencia, ¿no? Sí, sí. La historia de la familia Almanza. Almanza, sí. El papá es peluquero, como Sí. mi papá. O sea, toda historia inevitablemente tiene un trasfondo autobiográfico. Sí. Pues yo no voy a decir que esto es una memoria mía, pero sí hay una historia que se cuenta desde unos recuerdos borrosos todavía, ¿no? Y es la historia de la familia Almanza, el peluquero, pero a la vez también es la historia, como le digo, la historia menuda de esos presidentes y de esos hombres que detrás del poder movían las cuerdas de este tinglado. ¿Quiénes son los dormidos y quiénes los muertos? Los muertos son los que hemos dejado atrás tanto tiempo, 200.000 entre el 48 y el 64. Y los dormidos, tal vez... Tal vez eran ellos mismos. Es que ahí está, a eso iba, ¿no? Sí, sí. Finalmente, entre los dormidos y los muertos, claro, diferencia clara. Sí, claro. No, en nuestra violencia, en nuestra vida, no está claro que los muertos no estén muertos, en el sentido de que sus ecos y lo que tienen para decir todavía está ahí, y que lo que hemos hecho es tratar de dormirlos, pero siguen hablándonos, ¿no? Exactamente, los dormidos, y a veces los dormidos somos nosotros que... Somos nosotros los que creemos que los hacemos- muertos están dormidos. Exactamente, muy Entonces- cierto, Mauricio. Entonces, ahí va toda esta novela. El humor es una, digamos, atraviesa toda esta novela, que entre otras cosas es una edición bellísima, ¿no? Sí, la edición de Rey Naranjo es Muy muy linda, pulcra, muy muy bien bella. hecha. La edición es de Camilo Qué Jiménez edición tan bonita. y muy bien logrado. Y el humor o sea, uno no puede contar una historia trágica sin humor. Una historia trágica no se puede contar desde la victimización o desde el dolor o desde el lacerado cuerpo. Eso ya lo hizo Sófocles, lo hizo Shakespeare. pero Sí, sí, nosotros- yo creo que hay que superar ese lado de la tragedia y hay que darle el humor que necesita, no un humor, pues, digamos, de Montecristi, Sí, para hablar en cuentachismo, términos de la en época, términos paisas. ni de los tolimenses. Ni de los Pero tolimenses, por ahí sí. desfilan también, ahí hay un ejercicio también de nostalgia que me parece que me parece importante, y es que hay una nostalgia de esa época, no porque nos parezca que todo tiempo pasado fue mejor, no necesariamente, pero siempre nos asomamos al pasado y no debemos olvidar que de allá venimos. Pero es que nuestro eje cafetero, yo vengo de Medellín, Sí, señor. yo nací en Medellín, y en la sociedad paisa, y pues la sociedad del eje cafetero, que usted podría decir pues paisa o no, la mayuna, que tiene mucha influencia, tenemos una nostalgia del pasado permanente. Se nota en los nombres de los conjuntos residenciales. La Reserva de Santa María, tiene 3 árboles, la Sí, Reserva sí, de sí. Santa María, ¿no? El Mirador del Bosque. Sí. Desde ahí damos cuenta de toda esa nostalgia del campo que tenemos, como que no hemos podido salir del todo, ¿no? Sí, en esa novela, Colombia es la Colombia rural, porque Sí. era el 70% de la población vivía en el campo, Sí. y el 30% apenas vivía en las ciudades. Sí. Hoy es completamente distinta Al eso. revés, sí. Y entonces, pero ese 30% que vivía en las ciudades se olvidaba de ese 70% y lo dejaba sufrir y lo dejaba morir, y lo dejaba morir como aparece allá, porque son los dormidos
contra los muertos. ¿Cuánto tiempo llevó usted, le tomó la redacción, el pensamiento de esta novela? Esta novela es una novela que tiene, digamos, 8 años de trabajo. Porque, bueno, además, yo no vivo de la literatura, yo soy médico, anestesiólogo, entonces todos los días me toca levantarme para ir a conseguir el sustento. Pero cuando los fines de semana, las noches, me sentaba religiosamente a escribir y a investigar, porque esto hay una labor exhaustiva. Hay una labor muy grande de investigación de la historia, ¿no? E incluso va arrojando una cantidad de datos sobre política y que son sorprendentes porque nos damos cuenta que le hemos dado la espalda, que creemos que hemos querido matar, ¿no? Que hemos querido olvidar, sepultar. Precisamente por eso queremos que el lanzamiento de la novela se haga mañana con un historiador, con Jorge Orlando Melo. Jorge Orlando. Te lo estoy invitando. Y te estoy invitando y a todos. ¿A qué horas dónde? A las 6:30 en la Lerner del Norte con Jorge Orlando Melo. 11:93. 94, me parece. Y el sábado a las 4:30 de la tarde con Camilo Jiménez, el editor, en Casa Tomada. En la Casa Tomada, en la librería, pues. La librería. La librería Casa Tomada. Pues muchísimas gracias. Qué No, placer, Mauricio. Gustavo Gómez. Los dormidos y los muertos, una novedad, una manera deliciosa de recordar el pasado, de mirarnos a nosotros mismos, de aprender un poco de historia y de reflexionar. Gustavo López Ramírez con nosotros en Lee Bogotá. Mauricio, muchas gracias, muy amable, muy gentil. Bienvenido siempre.